El sol nacía lentamente sobre las llanuras de Fars, tiñendo de oro las columnas aún jóvenes de un poder que no sabía, todavía, que cambiaría el destino de Oriente durante siglos. El viento arrastraba polvo y memoria, como si la tierra misma susurrara los nombres olvidados de reyes antiguos, de imperios que habían surgido con furia y se habían desvanecido en el silencio. Pero aquel amanecer no pertenecía al pasado. Era el inicio de algo distinto. Era el comienzo de una nueva voluntad, de un fuego que no se apagaría fácilmente. En las sombras de un mundo dominado por los restos del imperio parto, fragmentado, debilitado por intrigas internas y amenazas externas, un hombre comenzaba a alzarse. No era un rey, ni portaba corona, pero en su mirada ardía una certeza que pocos podían comprender. Ardashir, hijo de Papak, no aceptaba el mundo tal como era. Para él, la decadencia no era destino, sino desafío. Desde joven había aprendido a observar, no solo a los hombres, sino a las estructuras invisibles que sostenían el poder. Había visto cómo los nobles partos, envueltos en lujo y rivalidades, habían olvidado la disciplina que una vez sostuvo su imperio. Había visto ciudades donde la autoridad era una ilusión, donde cada señor local gobernaba como un rey, debilitando el conjunto. Y comprendió algo esencial. El caos no se derrota con fuerza bruta, sino con orden. El sur de Persia, áspero y orgulloso, fue su punto de partida. Allí, entre fortalezas de piedra y aldeas endurecidas por el sol, Ardashir comenzó a construir su base. No lo hizo con prisa. Cada alianza fue medida, cada enemigo observado antes de ser atacado. No era solo un guerrero, era un arquitecto del poder. Sus primeras campañas fueron rápidas, casi silenciosas. No buscaba gloria, sino control. Las fortalezas caían una tras otra, no por destrucción total, sino por una mezcla de estrategia, intimidación y promesas cuidadosamente calculadas. Sabía cuándo ofrecer clemencia y cuándo mostrar brutalidad. Y esa dualidad comenzó a forjar su leyenda. Pero lo que realmente lo distinguía no era su habilidad militar, era su visión. Ardashir no quería ser simplemente otro rey regional. No aspiraba a ser uno más entre muchos. Su ambición era mayor, más peligrosa. Quería restaurar algo que el mundo creía perdido. La grandeza de los antiguos reyes persas, la unidad de un imperio centralizado, fuerte, casi sagrado. Y para ello necesitaba algo más que ejércitos. Necesitaba una idea. Fue entonces cuando el fuego volvió a ocupar el centro de su mundo. No el fuego de la guerra, sino el fuego eterno del zoroastrismo. Los templos, descuidados durante generaciones, comenzaron a recuperar su importancia. Los sacerdotes, antes relegados, volvieron a ser consejeros, intérpretes de la voluntad divina. Ardashir comprendía que ningún imperio puede sostenerse solo con espadas. Necesitaba legitimidad, una conexión con lo eterno. El fuego sagrado no solo iluminaba los templos, iluminaba su reinado. Mientras su poder crecía, también lo hacía la inquietud en el norte. El rey parto, Artabano IV, observaba con creciente preocupación el ascenso de aquel líder del sur. Lo que al principio parecía una rebelión local, comenzaba a tomar forma de amenaza real. Pero como muchos gobernantes antes que él, subestimó el peligro. Pensó que podría aplastarlo. El enfrentamiento era inevitable. Las dos fuerzas se encontraron en un momento que cambiaría la historia para siempre. No fue solo una batalla entre hombres, sino entre dos formas de entender el poder. Por un lado, el viejo orden parto, descentralizado, fragmentado, confiado en tradiciones que ya no sostenían su fuerza. Por el otro, la visión de Ardashir, disciplinada, centralizada, impulsada por una fe renovada,
y una ambición implacable. El choque fue brutal. El polvo cubría el campo de batalla como una niebla espesa. Los gritos, el metal, los caballos desbocados, todo se mezclaba en una sinfonía de destrucción. Pero en medio del caos, algo era claro. Ardashir no luchaba solo por vencer, luchaba por fundar. Cuando finalmente Artabano cayó, no fue solo la muerte de un rey, fue el final de una era, y así, sobre las ruinas del Imperio Parto, nació el Imperio Sasánida. Ardashir fue coronado como Rey de Reyes, un título que no era simple orgullo, sino declaración. No gobernaría sobre fragmentos, gobernaría sobre un todo. Su autoridad no sería compartida ni cuestionada. El imperio debía ser uno, como el fuego que lo representaba. Las ciudades comenzaron a transformarse. Se levantaron nuevas capitales, símbolos de orden y poder. Las rutas comerciales se reorganizaron, los impuestos se sistematizaron, el ejército se profesionalizó. Cada elemento del Estado fue moldeado con precisión. Pero no todo era estabilidad, porque en el horizonte, más allá de las montañas y los desiertos, otro imperio observaba: Roma. Durante siglos, Roma y Persia habían sido como dos gigantes enfrentados, separados por tierras disputadas, unidos por una rivalidad inevitable. Ahora, con el surgimiento de un nuevo poder en el este, el equilibrio volvía a tambalearse. Ardashir lo sabía. Sabía que su imperio no solo debía nacer fuerte, sino resistir. Porque el verdadero desafío no era conquistar, era permanecer. Y así, mientras las llamas del fuego sagrado ardían en los templos, mientras los escribas registraban los decretos de un nuevo orden, mientras los ejércitos se preparaban para futuras guerras, el imperio sasánida comenzaba su historia. Una historia de ambición, de fe, de poder. Una historia que no se contaría en susurros, sino en el estruendo de imperios enfrentados. Y todo había comenzado con un hombre que se negó a aceptar la decadencia como destino. El nuevo imperio no tuvo tiempo para celebrar su nacimiento. Apenas la corona se asentó sobre la cabeza de Ardashir, el peso de su ambición comenzó a exigir más. Gobernar no era el final del camino, sino el inicio de una lucha constante contra el desorden, contra los enemigos visibles e invisibles que amenazaban con deshacer lo que apenas había sido creado. Las primeras decisiones marcaron el tono de su reinado. No había espacio para la debilidad. Ardashir entendía que un imperio joven es un cuerpo vulnerable, aún sin cicatrices que lo fortalezcan, aún sin una identidad completamente consolidada. Por eso, su prioridad no fue expandirse de inmediato, sino asegurar lo que ya había conquistado. Los nobles locales, acostumbrados a la autonomía de la época parta, se encontraron de repente frente a un poder distinto. Ya no eran aliados necesarios, sino piezas dentro de una estructura mayor. Algunos aceptaron, comprendiendo que resistirse era inútil. Otros, más orgullosos, intentaron desafiar la nueva autoridad. Ardashir no dudó. Las rebeliones fueron sofocadas con rapidez y precisión. No eran guerras largas ni caóticas, eran lecciones. Cada derrota de un noble rebelde enviaba un mensaje claro al resto. El tiempo de los señores independientes había terminado. El imperio no toleraría fragmentación. Pero mientras consolidaba el interior, Ardashir también miraba hacia afuera. Roma no era un enemigo cualquiera. Era un reflejo. Un imperio que, como el suyo, creía en la grandeza, en el orden, en la inevitabilidad de su dominio. Entre ambos no podía existir una paz duradera. Solo treguas temporales, pausas entre conflictos inevitables. Las fronteras occidentales comenzaron a tensarse. Las primeras incursiones sasánidas no fueron invasiones masivas, sino pruebas. Movimientos calculados para medir la reacción romana, para entender su forma de combatir, su capacidad de respuesta.
Ardashir sabía que enfrentarse directamente a Roma sin preparación sería un error fatal. Necesitaba conocer a su enemigo tanto como se conocía a sí mismo. Las ciudades fronterizas cambiaban de manos con frecuencia. Fortalezas que hoy eran persas, mañana podían ser romanas. Era un juego peligroso, donde cada avance podía convertirse en una trampa. Pero en ese juego, Ardashir aprendía. Mientras tanto, dentro del imperio, algo más profundo comenzaba a tomar forma. La identidad sasánida. No era suficiente con gobernar territorios. Era necesario crear un sentido de pertenencia, una idea común que uniera a pueblos distintos bajo una misma visión. Y para ello, el pasado fue invocado como herramienta. Los antiguos reyes aqueménidas, casi convertidos en leyenda, volvieron a la memoria colectiva. Sus hazañas, sus conquistas, su grandeza, todo fue rescatado y reinterpretado. No como historia distante, sino como herencia viva. Ardashir no era solo un rey, era el heredero de una tradición sagrada. Los relieves en piedra comenzaron a mostrarlo no solo como gobernante, sino como elegido, recibiendo el poder de manos divinas, vinculado directamente con el orden cósmico. No era propaganda en el sentido simple, era construcción de realidad. El pueblo debía ver en él no solo a un líder, sino a un símbolo. Y mientras esa imagen crecía, también lo hacía el papel de la religión. El zoroastrismo dejó de ser una práctica más entre muchas para convertirse en el eje espiritual del imperio. Los templos del fuego no solo eran lugares de culto, sino centros de autoridad. Los sacerdotes no solo interpretaban la fe, sino que influían en la política, en la ley, en la vida cotidiana. El bien y el mal, el orden y el caos, ya no eran conceptos abstractos. Se reflejaban en la estructura misma del Estado. Ser leal al imperio era, en cierto sentido, ser leal al orden del universo. Pero esa unión entre religión y poder también tenía su lado oscuro. Las creencias que no encajaban comenzaron a ser vistas con sospecha. No como simples diferencias, sino como amenazas potenciales. Porque en un sistema donde la unidad es esencial, la diversidad puede parecer peligrosa. Y así, lentamente, la tolerancia dio paso al control. Mientras tanto, el tiempo avanzaba. Ardashir envejecía. Sus campañas continuaban, sus reformas se consolidaban, pero el peso de los años comenzaba a notarse. Había construido un imperio desde las cenizas. Había derrotado a enemigos internos y desafiado a Roma. Había devuelto a Persia una identidad que creía perdida. Pero ningún hombre es eterno. Y él lo sabía. Por eso, antes de que la muerte lo alcanzara, tomó una decisión crucial: preparar la transición, asegurar que lo que había creado no se desmoronara con su ausencia. Su hijo, Shapur, no era un desconocido para el poder. Había crecido en medio de campañas, había observado, aprendido, participado. No heredaría un imperio frágil, sino una estructura sólida, pero también una responsabilidad inmensa. Porque mantener un imperio es más difícil que crearlo. Cuando finalmente Ardashir murió, no hubo caos, no hubo fragmentación inmediata. El sistema que había construido resistió. Shapur tomó el trono no como un heredero débil, sino como la continuación de una visión. Pero su carácter era distinto. Donde Ardashir había sido metódico, calculador, constructor, Shapur llevaba dentro una energía más agresiva, más expansiva. Y si el padre había fundado el imperio, el hijo estaba dispuesto a hacerlo temblar el mundo. Las fronteras que antes eran líneas de prueba, ahora se convirtieron en escenarios de ambición abierta. Roma ya no era solo un rival a estudiar, era un enemigo a vencer. Las campañas de Shapur no buscaban solo equilibrio, buscaban impacto. Victorias que no pudieran ser ignoradas,
que resonaran más allá de las fronteras, que redefinieran la relación entre ambos imperios. Y en ese nuevo capítulo, el imperio sasánida dejó de ser un poder emergente. Se convirtió en una fuerza inevitable, una presencia que no podía ser ignorada, una sombra que comenzaba a extenderse sobre el mundo antiguo. El mundo contuvo el aliento cuando Shapur I ascendió al trono. No era simplemente la continuidad de un reinado, era una transformación. Donde antes había cálculo, ahora había impulso. Donde antes se consolidaba, ahora se desbordaba. Desde los primeros días de su gobierno, quedó claro que no se conformaría con preservar el legado de su padre. Su mirada no estaba fija en el interior del imperio, sino más allá, en los horizontes donde Roma se alzaba como un desafío constante, casi inevitable. Shapur no veía a Roma como un igual, la veía como un obstáculo. Las primeras campañas no tardaron en comenzar. Las tropas sasánidas, ahora mejor organizadas, más disciplinadas y profundamente convencidas de su propósito, avanzaron hacia el oeste con una determinación que no dejaba lugar a dudas. No se trataba de incursiones menores ni de escaramuzas fronterizas. Era una ofensiva diseñada para alterar el equilibrio mismo del mundo conocido. Las ciudades romanas en Oriente comenzaron a sentir la presión. Algunas resistieron. Otras cayeron con rapidez, sorprendidas por la velocidad y la ferocidad del avance persa. Pero más allá de las victorias materiales, lo que Shapur buscaba era algo más profundo. Quería demostrar que Roma podía sangrar. La campaña contra el emperador Gordiano III fue el primer gran choque de voluntades. El joven emperador romano, impulsado por el orgullo y la necesidad de reafirmar la autoridad imperial, marchó hacia el este con un ejército considerable. Durante un tiempo, pareció que Roma podría contener el avance sasánida. Pero la guerra no es solo cuestión de números. Es cuestión de resistencia, de estrategia y de destino. En el campo de batalla, la balanza comenzó a inclinarse. Las fuerzas romanas, lejos de sus centros de poder, enfrentando un enemigo que conocía mejor el terreno y que luchaba con una cohesión casi fanática, comenzaron a debilitarse. La muerte de Gordiano, envuelta en incertidumbre, marcó un punto de quiebre. Roma retrocedía y Shapur avanzaba. Pero lo que ocurrió después superó todo lo que el mundo antiguo había visto. El emperador Valeriano, decidido a restaurar el honor romano, lideró personalmente una nueva campaña contra Persia. Era una apuesta enorme. Un emperador en el campo de batalla no solo representaba poder militar, sino la dignidad misma de Roma. Y esa dignidad estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. El enfrentamiento fue inevitable y brutal. Las tropas romanas, debilitadas por enfermedades, desorganización y una campaña prolongada, se encontraron atrapadas en una situación desesperada. Shapur no atacó con prisa. Esperó, observó, dejó que el desgaste hiciera su trabajo. Y cuando finalmente golpeó, lo hizo con precisión devastadora. El resultado fue impensable. El emperador romano fue capturado, no muerto en combate, no escapando hacia la seguridad, capturado. Valeriano, el hombre que representaba el poder supremo de Roma, se convirtió en prisionero del rey de reyes sasánida. Fue un golpe que resonó más allá de cualquier frontera, más allá de cualquier cultura. Era una humillación sin precedentes. El mundo cambió en ese instante. Las imágenes que circularon, los relieves esculpidos en piedra mostrando a Shapur triunfante y al emperador romano arrodillado ante él, no eran solo propaganda. Eran declaraciones de poder absoluto. Roma ya no era invencible, y Persia ya no era una amenaza emergente. Era una potencia dominante.
Pero incluso en medio de esa victoria monumental, Shapur no perdió de vista la fragilidad del poder. Sabía que los imperios no caen en un solo momento, sino que se desgastan lentamente, desde dentro, desde sus propias contradicciones. Por eso, mientras continuaban las campañas, también fortalecía el interior. Las ciudades prosperaban, el comercio se expandía, las rutas conectaban el imperio con regiones lejanas. Persia se convertía no solo en una fuerza militar, sino en un centro de intercambio, de cultura, de ideas. Y en ese cruce de caminos, nuevas influencias comenzaron a surgir. Religiones, filosofías, creencias que viajaban junto con mercaderes y embajadores, encontraron espacio dentro del imperio. Aunque el zoroastrismo seguía siendo dominante, Shapur mostró una tolerancia estratégica. Entendía que la diversidad, si era controlada, podía fortalecer en lugar de debilitar. Pero esa apertura también traía tensiones, porque cada nueva idea era una posible fractura. Cada nueva creencia, un desafío al orden establecido. Y mientras el imperio alcanzaba su apogeo bajo su mando, también comenzaban a sembrarse las semillas de conflictos futuros. Porque ningún poder, por grande que sea, puede permanecer intacto para siempre. El tiempo, silencioso e implacable, avanzaba. Y aunque Shapur había llevado al imperio sasánida a alturas que pocos habían imaginado, el destino de todo imperio no se define solo por sus conquistas, sino por lo que deja detrás. Cuando finalmente su reinado comenzó a acercarse a su fin, Persia no era la misma que había heredado. Era más grande, más fuerte, pero también más compleja, más cargada de tensiones invisibles. Y en esa complejidad, en ese delicado equilibrio entre orden y caos, se encontraba el verdadero desafío del futuro. Porque mantener un imperio en la cima es una lucha constante contra la caída. Y la historia nunca deja de avanzar. El eco de las victorias de Shapur primero no se desvaneció con su muerte. Permaneció suspendido en el aire como una sombra que tanto protegía como amenazaba al imperio que había elevado a su máxima grandeza. Persia ya no era un proyecto. Era una realidad consolidada. Pero esa realidad exigía algo que ninguna espada podía garantizar: continuidad. Tras su desaparición, el trono no heredó únicamente poder. Heredó presión. Los sucesores de Shapur no caminaron sobre terreno firme, sino sobre una estructura que, aunque sólida en apariencia, comenzaba a mostrar tensiones internas. El imperio había crecido rápido, y todo crecimiento acelerado trae consigo desequilibrios. Hormizd I, su hijo, ocupó el trono brevemente. Su reinado fue casi un suspiro en la historia, un momento de transición más que de transformación. Sin embargo, incluso en su corta presencia, se percibía una verdad incómoda. No todos los herederos están destinados a igualar a quienes los precedieron. Tras él, Bahram I tomó el poder, y con él el imperio comenzó a girar lentamente hacia un camino distinto. Si Shapur había sido expansivo y relativamente tolerante en cuestiones religiosas, Bahram representaba un endurecimiento. Bajo su mandato, la influencia del clero zoroastriano creció con una intensidad nueva. Ya no eran solo consejeros espirituales, se convertían en guardianes del orden ideológico. Y donde hay guardianes, hay exclusión. Fue en este contexto donde surgió una figura que encendería tensiones profundas: Mani. Mani no era un rebelde armado ni un conspirador político. Era algo más difícil de contener: un pensador, un profeta, un hombre que ofrecía una visión del mundo que desafiaba las estructuras existentes sin necesidad de derribarlas con violencia. Su mensaje era complejo, una síntesis de creencias, una búsqueda de verdad que trascendía fronteras culturales y religiosas.
atraía seguidores no por imposición, sino por convicción. Y eso lo hacía peligroso, porque en un imperio donde el orden estaba vinculado a una religión específica, cualquier alternativa podía interpretarse como una amenaza al equilibrio mismo del Estado. Al principio, Mani encontró cierta tolerancia, incluso cierto interés. Pero esa apertura no duró. El clero, cada vez más poderoso, comenzó a verlo como una anomalía que debía ser corregida. No podían permitir que una voz distinta ganara fuerza dentro de un sistema que dependía de la unidad. La presión aumentó. Y finalmente, bajo Bahram I, Mani fue arrestado. Su destino fue sellado no en el campo de batalla, sino en la prisión. Su muerte no fue un acto de guerra, sino de control. Un mensaje claro: el imperio no toleraría desviaciones. Pero las ideas no mueren tan fácilmente. Mientras el poder central reforzaba su autoridad, las tensiones comenzaban a acumularse bajo la superficie. No eran visibles como un ejército enemigo, pero eran igual de peligrosas, porque crecían lentamente, alimentadas por decisiones que buscaban estabilidad inmediata sin prever consecuencias futuras. Al mismo tiempo, en las fronteras, Roma no permanecía inmóvil. Humillada, golpeada, pero no derrotada. El Imperio Romano, acostumbrado a sobrevivir a crisis profundas, comenzó a reorganizarse. Nuevos líderes, nuevas estrategias, una determinación renovada de no repetir los errores del pasado. Las campañas continuaron. Pero ahora eran diferentes. Ya no se trataba solo de grandes enfrentamientos decisivos, sino de una guerra constante de desgaste. Fortalezas construidas y destruidas, territorios disputados sin resolución definitiva, un equilibrio inestable donde ninguna de las dos potencias podía imponerse completamente. Era una lucha de resistencia. Y en esa lucha, ambos imperios aprendían algo esencial. La guerra interminable no fortalece indefinidamente, también agota. Dentro de Persia, esa fatiga comenzaba a sentirse. La administración, cada vez más compleja, requería control constante. Las provincias lejanas, aunque leales en apariencia, desarrollaban sus propias dinámicas. Los nobles, aunque sometidos, nunca dejaban de observar oportunidades. El imperio seguía siendo fuerte, pero ya no era simple. Cada decisión tenía consecuencias en múltiples niveles. Cada victoria traía nuevos desafíos. Cada intento de control generaba nuevas formas de resistencia. Y sin embargo, la estructura se mantenía, porque en su núcleo el sistema sasánida seguía siendo eficaz. Su combinación de autoridad central, legitimidad religiosa y poder militar creaba una estabilidad que, aunque tensa, era real. Pero esa estabilidad no era permanente. Era un equilibrio frágil, sostenido por la voluntad de quienes gobernaban y la capacidad de adaptarse a un mundo en constante cambio. Y el mundo estaba cambiando. Nuevas amenazas comenzaban a formarse más allá de las fronteras conocidas. Pueblos en movimiento, presiones externas que aún no habían tomado forma completa, pero que ya se insinuaban en el horizonte. El imperio sasánida, en su grandeza, comenzaba a entrar en una nueva fase. Ya no era el imperio que luchaba por existir. Era el imperio que debía aprender a sobrevivir en medio de su propia complejidad. Y en esa transición, en ese paso silencioso entre la expansión y la resistencia, se gestaban los desafíos más profundos. Porque a veces el mayor enemigo de un imperio no está fuera, está en el peso de su propia grandeza. El imperio respiraba, pero su respiración ya no era tranquila. No era el pulso firme de los días de Ardashir, ni la expansión ardiente bajo Shapur. Era algo más complejo, más denso, como un organismo que ha crecido demasiado rápido y ahora siente el peso de su propia magnitud. Bajo Bahram y sus sucesores, el poder no desapareció, pero cambió.
se volvió más rígido. Las decisiones ya no nacían únicamente de la necesidad estratégica, sino también del temor. Temor a perder el control, a que las grietas invisibles se transformaran en fracturas abiertas. Y ese temor comenzó a moldear la forma en que el imperio trataba a su propia gente. El clero zoroastriano, fortalecido como nunca antes, se convirtió en una fuerza dominante dentro del Estado. Sus palabras no solo guiaban la fe, sino que influían directamente en la ley, en la política, en la definición misma de lo que era aceptable y lo que debía ser erradicado. El orden se imponía, pero el orden absoluto siempre tiene un precio. Las comunidades que no encajaban completamente dentro de la estructura oficial comenzaron a sentir la presión. No siempre era violencia directa. A veces era exclusión. Otras veces vigilancia constante. Una sensación de estar siempre al borde de cruzar una línea invisible. Y en ese ambiente, el imperio comenzó a transformarse desde dentro. No en su forma externa, sino en su esencia. Mientras tanto, en el oeste, Roma atravesaba sus propias tormentas. Crisis políticas, invasiones, cambios constantes de liderazgo. Pero de ese caos surgió algo nuevo, una transformación lenta pero profunda. El imperio romano no se estaba desmoronando, se estaba reinventando. Nuevas estructuras militares, nuevas estrategias defensivas, una reorganización que buscaba no solo sobrevivir, sino adaptarse a un mundo que ya no podía dominar con la misma facilidad de antes. Y cuando Roma cambia, todo cambia. Las fronteras con Persia se convirtieron en escenarios de una guerra distinta. Ya no eran campañas rápidas ni conquistas espectaculares. Eran enfrentamientos prolongados donde cada lado buscaba no tanto vencer, sino resistir mejor que el otro. Era una guerra de desgaste, una guerra de paciencia. Y en ese tipo de guerra, la fuerza no siempre es suficiente. Se necesita resistencia interna. Y ahí es donde el imperio sasánida comenzaba a mostrar sus vulnerabilidades. Porque mientras el ejército seguía siendo poderoso, mientras las ciudades aún prosperaban, las tensiones internas no desaparecían, se acumulaban. Los nobles, aunque controlados, nunca habían perdido completamente su ambición. Las provincias, aunque integradas, desarrollaban identidades propias. Y el clero, cada vez más influyente, no siempre coincidía con las necesidades prácticas del gobierno. Era un equilibrio delicado, demasiado delicado. En medio de ese panorama surgió una figura inesperada, Narse. No era un joven impulsivo ni un heredero inexperto. Era un hombre que había observado, que había esperado. Alguien que entendía las complejidades del poder no como teoría, sino como experiencia. Cuando finalmente ascendió al trono, lo hizo en un momento donde el imperio necesitaba algo más que fuerza. Necesitaba dirección. Narse intentó restaurar cierto equilibrio, reducir tensiones, reorganizar relaciones internas, redefinir la manera en que el poder se distribuía. Pero gobernar un imperio en transformación no es tarea sencilla. Y en el exterior, Roma no esperaba. El conflicto volvió a intensificarse. Esta vez, sin embargo, la historia no se repetiría como antes. El enfrentamiento entre Narse y el emperador romano Galerio marcó un punto de inflexión. Las fuerzas sasánidas, acostumbradas a la superioridad bajo Shapur, enfrentaron una realidad distinta. Roma había aprendido. La batalla fue dura, desordenada, incertidumbre en cada movimiento. Y por primera vez en mucho tiempo, Persia no dominaba el campo. La derrota fue clara. Y con ella, algo aún más difícil de aceptar, la necesidad de negociar desde una posición de debilidad. El tratado que siguió no fue solo un acuerdo político. Fue un golpe al orgullo del imperio. Territorios cedidos,
concesiones impuestas, una señal de que el equilibrio había cambiado. No de forma definitiva, pero sí significativa. El imperio no cayó, pero comprendió algo esencial. No era invulnerable. Y esa comprensión, aunque dolorosa, era necesaria, porque obligaba a mirar hacia adentro, a reconocer que el poder no es estático, que lo que una generación construye, otra debe sostener con inteligencia, no solo con fuerza. Tras la derrota, el imperio no se desmoronó, se replegó, se reorganizó, se adaptó. Pero la herida quedó, no visible en las ciudades ni en los ejércitos, sino en la conciencia. El imperio sasánida ya no era el conquistador indiscutible. Era un jugador en un equilibrio cambiante. Y en ese nuevo escenario, la supervivencia dependería no solo de la capacidad de luchar, sino de la capacidad de cambiar. Porque el tiempo no se detiene. Y los imperios que no evolucionan comienzan lentamente a desaparecer. El silencio después de la derrota no fue inmediato. Durante un tiempo, el imperio intentó actuar como si nada hubiera cambiado. Las ciudades seguían vivas, los mercados llenos, los templos encendidos con el fuego eterno que nunca debía apagarse. Pero bajo esa apariencia de continuidad, algo había cambiado de forma irreversible. No era una caída, era una duda. Y la duda en un imperio construido sobre la certeza de su destino era peligrosa. Tras Narseg, el trono pasó por manos que no siempre lograron imponer una dirección clara. Reinos breves, decisiones cautelosas, una sensación de que el poder central, aunque aún fuerte, ya no dominaba con la misma claridad que en el pasado. Fue entonces cuando el mundo alrededor comenzó a presionar con más fuerza. Desde el este, más allá de las fronteras tradicionales, surgían nuevas amenazas. Pueblos nómadas, duros, impredecibles, acostumbrados a sobrevivir en condiciones extremas. No eran imperios organizados como Roma o Persia. Eran movimientos, fuerzas en constante cambio. Y esa imprevisibilidad los hacía peligrosos. Las incursiones comenzaron como golpes aislados, rápidos, difíciles de responder. Pero con el tiempo, se volvieron más constantes, más organizadas. El imperio sasánida, acostumbrado a guerras estructuradas, tuvo que adaptarse a una forma de conflicto distinta. Una guerra sin forma clara. Mientras tanto, en el interior, el peso del sistema seguía creciendo. La administración se volvía más compleja, más exigente. Los impuestos, necesarios para sostener el ejército y la estructura del Estado, aumentaban. Y con ellos, el descontento. No era una rebelión abierta, era algo más silencioso, un desgaste. Las poblaciones rurales, base del imperio, comenzaban a sentir la presión. Las ciudades, aunque prósperas, dependían de un equilibrio frágil entre producción, comercio y estabilidad política. Y cualquier alteración podía desencadenar consecuencias inesperadas. Pero en medio de ese escenario, surgió un nuevo gobernante. Shapur II. Su ascenso no fue como los anteriores. No llegó al trono como un adulto formado, ni como un líder probado en batalla. Fue coronado siendo apenas un niño. Y sin embargo, su reinado cambiaría todo. Al principio otros gobernaban en su nombre. Consejeros, nobles, figuras que intentaban mantener el control mientras el joven rey crecía. Pero el imperio no podía esperar indefinidamente. Las amenazas no se detenían. Y el tiempo, como siempre, avanzaba. Cuando Shapur II finalmente tomó el control real del poder, lo hizo con una determinación que sorprendió incluso a quienes lo habían visto crecer. No era un heredero débil. Era algo distinto. Era una respuesta. Había observado un imperio que comenzaba a tensarse, a fragmentarse lentamente bajo el peso de sus propias contradicciones. Y comprendió que no bastaba con mantener el equilibrio. Había que restaurar la fuerza.
Sus primeras acciones fueron directas. Firmes, no buscaban agradar, sino imponer claridad. Las fronteras orientales, amenazadas por los pueblos nómadas, se convirtieron en su prioridad inmediata. Las campañas fueron duras. No eran guerras gloriosas como las de Shapur primero contra Roma. Eran conflictos ásperos, constantes, donde el enemigo no ofrecía batallas decisivas, sino desgaste continuo. Pero poco a poco, el imperio comenzó a recuperar el control. Shapur II no solo defendía, contraatacaba. Y mientras consolidaba el este, volvió su mirada hacia el oeste. Roma. Pero ya no era la Roma que su antecesor había humillado. Era un imperio transformado, más defensivo, más estructurado, más difícil de quebrar. Las guerras entre ambos se reanudaron, pero con una intensidad diferente. No había un vencedor claro. Había resistencia, persistencia, una lucha que se extendía en el tiempo sin resolverse completamente. Fortalezas asediadas durante años, ciudades cambiando de manos repetidamente. Ejércitos que avanzaban y retrocedían. Era una guerra de larga duración, y en ese tipo de conflicto, la verdadera victoria no siempre es visible. Pero Shapur II entendía algo fundamental. No todo se gana en el campo de batalla. Mientras las campañas continuaban, también fortalecía el interior. Reformas administrativas, reorganización del ejército, un intento constante de mantener el control sin romper el equilibrio interno. Pero había un elemento que comenzaba a intensificarse nuevamente: la religión. Bajo su reinado, el zoroastrismo volvió a ocupar un lugar central, pero con un enfoque más rígido. Las comunidades cristianas, que habían crecido dentro del imperio, comenzaron a ser vistas con sospecha, no solo por su fe, sino por su conexión con Roma. En un mundo donde la religión y la política estaban profundamente entrelazadas, esa conexión era peligrosa. Las persecuciones comenzaron, no de forma inmediata y total, sino gradualmente. Una presión creciente, decisiones que limitaban, que controlaban, que marcaban líneas cada vez más claras entre quienes pertenecían al orden y quienes quedaban fuera de él. El imperio se fortalecía, pero también se endurecía. Y ese endurecimiento, aunque útil en tiempos de conflicto, siempre deja cicatrices. Aún así, bajo Shapur II, el imperio sasánida recuperó algo que había comenzado a perder: confianza. No la confianza ciega de la invulnerabilidad, sino una certeza más madura, la de que podía resistir, que podía adaptarse, que podía mantenerse firme en un mundo que cambiaba constantemente. Pero incluso en ese momento de renovada fuerza, una verdad permanecía intacta. El imperio no era eterno, y cada decisión, cada victoria, cada intento de control era solo una parte más de una historia que seguía avanzando, imparable, hacia un destino que aún nadie podía ver con claridad. El imperio había vuelto a sostenerse sobre sus propios pilares. Bajo Shapur II, la sensación de fragilidad que había seguido a las derrotas del pasado comenzó a disiparse. No completamente, nunca del todo, pero lo suficiente como para que el corazón del imperio volviera a latir con fuerza. Las fronteras resistían, los ejércitos respondían, la autoridad central se mantenía firme. Pero la estabilidad no es un estado permanente, es un instante sostenido. Y en ese instante, mientras todo parecía contenido, el tiempo seguía avanzando, preparando cambios que no podían evitarse. Las largas guerras con Roma no habían terminado, simplemente habían cambiado de forma. Ya no eran enfrentamientos impulsivos ni campañas de gloria rápida. Eran conflictos calculados, estratégicos, donde cada paso tenía consecuencias que podían extenderse durante años. Las ciudades fortificadas se convirtieron en piezas clave. No solo eran centros urbanos,
sino símbolos de resistencia. Cada muralla que se mantenía en pie, cada asedio resistido, era una victoria en sí misma. Pero también eran heridas abiertas. Porque cada sitio prolongado agotaba recursos, desgastaba a la población, tensaba las líneas de suministro. Y aunque el imperio podía soportarlo, no era sin costo. Mientras tanto, dentro de Persia, la estructura seguía consolidándose. La administración se volvía más eficiente, pero también más exigente. Cada provincia debía responder con precisión. Cada funcionario era parte de un sistema que ya no permitía improvisación. El orden no era solo deseado, era impuesto. Y ese orden mantenía al imperio en pie. Pero también lo hacía más rígido. Las diferencias culturales, las creencias diversas, las identidades locales, todo seguía existiendo, pero cada vez más contenido dentro de un marco que no siempre dejaba espacio para la flexibilidad. Era una unidad construida, no siempre natural. Y como toda construcción, requería mantenimiento constante. Pero más allá de las fronteras, algo más grande comenzaba a moverse. Roma. El Imperio Romano, que durante generaciones había sido el rival constante, ya no era el mismo. Se había transformado profundamente. Su estructura política, su religión, su forma de entender el poder, todo estaba cambiando. Y uno de esos cambios marcaría una nueva etapa en la historia del mundo. El cristianismo. Lo que alguna vez fue una creencia perseguida dentro de Roma, comenzaba ahora a convertirse en parte del propio imperio. No de forma inmediata, no sin resistencia, pero con una fuerza creciente que no podía ser ignorada. Y ese cambio alteró el equilibrio con Persia. Porque en el imperio sasánida, el cristianismo no era solo una religión extranjera. Era un posible vínculo con el enemigo. Lo que en otro tiempo podría haber sido una diferencia tolerada, ahora se convertía en una cuestión política. Los cristianos dentro de Persia, aunque muchos eran leales al imperio, comenzaron a ser vistos con sospecha. No por lo que hacían, sino por lo que representaban. Y en tiempos de tensión, la percepción es tan poderosa como la realidad. Las presiones aumentaron. Las restricciones se endurecieron. Las persecuciones, que antes habían sido esporádicas, se volvieron más sistemáticas. El imperio, en su intento por proteger su cohesión interna, comenzaba a cerrar espacios. Y cada espacio que se cierra genera presión. Aún así, Shapur II mantuvo el control. Durante décadas, su liderazgo sostuvo al imperio frente a desafíos que habrían quebrado a gobernantes menos firmes. Su reinado fue largo, intenso, lleno de conflictos, pero también de estabilidad. Y cuando finalmente se acercó a su fin, Persia no estaba en ruinas, estaba firme, cansada tal vez, pero firme. Sin embargo, ningún reinado, por largo que sea, puede evitar lo inevitable. La transición. Tras su muerte, el imperio enfrentó nuevamente ese momento delicado en el que todo puede cambiar. Porque no importa cuán fuerte sea un sistema, siempre depende de quienes lo sostienen. Los sucesores de Shapur II heredaron no solo un imperio poderoso, sino también un sistema complejo, exigente, lleno de tensiones acumuladas. Y esa complejidad no era fácil de manejar. Algunos intentaron mantener el equilibrio. Otros tomaron decisiones que, aunque bien intencionadas, generaron nuevas fracturas. Las relaciones con Roma continuaron fluctuando entre guerra y tregua. Ninguno de los dos imperios lograba imponerse definitivamente. Era un enfrentamiento prolongado, casi inevitable, como si ambos estuvieran destinados a coexistir en un estado constante de tensión. Pero mientras esa rivalidad seguía su curso, el mundo no se limitaba a estos dos gigantes. Más allá, en las tierras que ninguno controlaba completamente,
nuevas fuerzas comenzaban a tomar forma. Movimientos de pueblos, cambios en rutas comerciales, transformaciones culturales que lentamente empezaban a alterar el equilibrio global. El imperio sasánida seguía siendo una potencia, pero ya no estaba solo en el juego. Y en ese nuevo escenario, donde las amenazas no siempre eran visibles de inmediato, donde los cambios ocurrían lentamente pero con profundidad, el verdadero desafío comenzaba a definirse. No era solo resistir, no era solo mantener el poder, era comprender un mundo que ya no era el mismo, y adaptarse, antes de que fuera demasiado tarde, porque la historia no se detiene para ningún imperio, ni siquiera para aquellos que alguna vez parecieron inquebrantables. El tiempo no avanzaba con estruendo, lo hacía en silencio. Mientras los grandes imperios medían sus fuerzas en las fronteras, algo más profundo comenzaba a transformarse en el interior del mundo conocido. No era una guerra visible, ni una conquista marcada en mapas. Era un cambio de ideas, de estructuras, de formas de entender la autoridad. Y el imperio sasánida, aunque poderoso, no estaba aislado de ese cambio. Tras la muerte de Shapur II, el equilibrio que él había sostenido durante décadas comenzó a oscilar. No de forma inmediata, no con colapso, sino con una inestabilidad sutil que se filtraba en cada decisión, en cada transición de poder. Los nuevos reyes heredaban un imperio complejo, demasiado complejo. Ya no bastaba con ser fuerte, había que ser preciso. Cada movimiento debía considerar múltiples factores: el clero, los nobles, el ejército, las provincias, las fronteras. Todo estaba conectado. Y en ese entramado, cualquier error podía expandirse como una grieta invisible. En el oeste, Roma ya no era simplemente Roma. Se estaba convirtiendo en algo distinto. El cristianismo, que antes había sido una fe perseguida, ahora se consolidaba como una fuerza dominante dentro del Imperio Romano. No solo como religión, sino como elemento de identidad, como eje moral, político y cultural. Y eso alteró profundamente la relación con Persia, porque ahora el rival no solo era militar, era ideológico. El imperio sasánida, basado en una estructura donde el zoroastrismo era parte esencial del orden, comenzó a percibir ese cambio como una amenaza más profunda que cualquier ejército. No era solo una cuestión de territorio, era una cuestión de visión del mundo. Las tensiones aumentaron. Las comunidades cristianas dentro de Persia, que habían crecido durante generaciones, se encontraron en una posición cada vez más difícil. No eran enemigos del Estado. Muchos eran leales, profundamente integrados en la sociedad. Pero la percepción había cambiado. Y en tiempos de incertidumbre, la percepción puede convertirse en sentencia. Las políticas se endurecieron. Las restricciones se intensificaron. Y aunque no todo fue violencia abierta, la presión constante comenzó a moldear la vida de miles. El imperio se protegía. Pero al hacerlo, también se tensaba. Mientras tanto, en el este, nuevas fuerzas seguían presionando. Los pueblos nómadas no desaparecían, cambiaban, se reorganizaban, aprendían, y cada nueva generación traía consigo nuevas formas de conflicto, nuevas amenazas que no podían ser enfrentadas con las estrategias tradicionales. El imperio sasánida se encontraba una vez más entre dos frentes. Pero esta vez, el desafío no era solo militar, era estructural, porque luchar en múltiples direcciones exige algo más que fuerza, exige equilibrio. Y ese equilibrio se volvía cada vez más difícil de mantener. Dentro del imperio, el peso de la administración continuaba creciendo. Las reformas que alguna vez habían fortalecido el sistema ahora requerían mantenimiento constante.
Cada nivel de gobierno debía funcionar con precisión. Y cuando uno fallaba, el impacto se extendía. Los campesinos sentían la presión de los impuestos. Los comerciantes dependían de rutas que podían ser interrumpidas por conflictos. Los nobles, aunque controlados, nunca dejaban de buscar mayor autonomía. Era una red tensa, eficiente, pero vulnerable. Y sin embargo, el imperio no colapsaba. Seguía adelante, porque aún tenía algo que muchos otros habían perdido: capacidad de adaptación. No siempre rápida, no siempre perfecta, pero real. Los gobernantes que sucedieron a Shapur II, aunque no todos destacaron, lograron mantener la estructura en pie. Ajustaron lo necesario, negociaron cuando fue posible, resistieron cuando fue inevitable. El imperio sasánida no era un gigante inmóvil. Era un organismo vivo. Y como todo organismo, respondía a su entorno. Pero el entorno estaba cambiando más rápido que nunca. Las rutas comerciales comenzaban a transformarse. Nuevos centros de poder emergían en regiones antes consideradas periféricas. Las ideas viajaban más rápido, conectando culturas de formas que antes no eran posibles. El mundo se volvía más interconectado, más impredecible. Y en ese mundo, los imperios tradicionales enfrentaban un desafío que no podía resolverse solo con ejércitos: el desafío de comprender, de anticipar, de adaptarse antes de ser obligados a hacerlo. El imperio sasánida aún tenía tiempo, pero ese tiempo no era infinito. Y cada decisión, cada intento de mantener el equilibrio, cada esfuerzo por sostener el orden, era una lucha silenciosa contra una fuerza inevitable: el cambio. Porque incluso los imperios más fuertes no son derrotados únicamente por sus enemigos. A veces son transformados por el mundo que ya no pueden controlar. El imperio continuaba, no con la velocidad de sus días más gloriosos, ni con la claridad de sus primeras conquistas, sino con una persistencia casi obstinada. Como si cada generación se negara a ser la última, como si cada gobernante sintiera el peso no solo del presente, sino de todo lo que había sido construido antes. Pero el tiempo no se detiene por voluntad. Y lo que alguna vez fue expansión, ahora se convertía en administración constante de tensiones. En el corazón del imperio sasánida, la estructura seguía funcionando. Los impuestos se recaudaban, los ejércitos se movilizaban, los templos mantenían el fuego sagrado encendido. Todo parecía en orden. Pero ese orden era cada vez más frágil, porque ya no dependía solo de la autoridad, dependía del equilibrio. Y el equilibrio siempre está en riesgo. En las provincias, lejos del centro del poder, las realidades comenzaban a divergir. Lo que en la capital parecía control, en los márgenes se sentía como distancia. Las decisiones tardaban en llegar, las respuestas no siempre eran suficientes, y en ese espacio entre autoridad y necesidad surgían tensiones. No eran rebeliones abiertas, aún no, pero eran señales, señales de que el imperio ya no era una unidad perfecta, sino un conjunto de regiones que necesitaban más que órdenes para mantenerse cohesionadas. Mientras tanto, en el oeste, Roma seguía transformándose. El cristianismo, ya consolidado, no solo definía la espiritualidad del imperio, sino también su política. Los emperadores romanos comenzaban a ver su poder no solo como autoridad terrenal, sino como parte de un propósito divino. Y eso hacía que el conflicto con Persia fuera aún más profundo. Ya no era solo una lucha por territorios, era una confrontación de visiones. Dos imperios, dos formas de entender el mundo, dos estructuras que no podían ignorarse, pero tampoco podían coexistir sin tensión. Las guerras continuaron, pero ahora eran más complejas. No había victorias definitivas. Había desgaste, años de campañas,
de asedios, de negociaciones que apenas lograban sostener treguas temporales. Cada batalla ganada traía consigo nuevas dificultades. Cada territorio conquistado requería recursos para mantenerse. Era un ciclo constante. Y ese ciclo consumía. El imperio sasánida seguía siendo fuerte, pero el costo de mantener esa fuerza aumentaba con cada década. Y en ese contexto, el interior del imperio comenzaba a cambiar de forma más visible. Las diferencias sociales se acentuaban. El sistema que alguna vez había ofrecido estabilidad comenzaba a mostrar rigidez. Las oportunidades no eran iguales para todos. Las estructuras de poder se consolidaban en manos de ciertos grupos, mientras otros quedaban cada vez más limitados. El orden se mantenía, pero no todos se beneficiaban de él. Y eso generaba algo peligroso. Descontento, no inmediato, no explosivo, pero persistente. Una sensación de que el sistema, aunque funcional, ya no respondía de la misma manera a las necesidades de todos. Mientras tanto, en las fronteras orientales, las amenazas no desaparecían. Los pueblos, que durante generaciones habían presionado desde el este, continuaban su movimiento. No eran un enemigo único, sino múltiples fuerzas que cambiaban, se reorganizaban, aprendían, y cada nuevo enfrentamiento obligaba al imperio a adaptarse. Pero adaptarse constantemente también desgasta. El ejército, aunque poderoso, debía dividir su atención. No podía concentrarse en un solo frente. Y esa dispersión reducía su capacidad de respuesta en momentos críticos. El imperio se defendía, pero cada defensa tenía un costo, y esos costos comenzaban a acumularse. Aún así, no todo era decadencia. Había logros. Había estabilidad en muchas regiones. Había cultura, comercio, intercambio de ideas. Persia seguía siendo un puente entre mundos, un espacio donde Oriente y Occidente se encontraban, donde las rutas comerciales traían riqueza y diversidad. Pero esa misma conexión también traía desafíos. Nuevas ideas, nuevas creencias, nuevas formas de ver el mundo. Y en un sistema que dependía del control y la unidad, cada nueva influencia era una variable difícil de gestionar. El imperio avanzaba, pero lo hacía sobre una base cada vez más compleja, más exigente, más difícil de sostener sin cambios profundos. Y sin embargo, esos cambios no siempre llegaban a tiempo, porque los imperios, cuando son fuertes, tienden a confiar en lo que ya funciona. Y esa confianza puede convertirse en una trampa. El imperio sasánida aún no estaba en crisis, pero se acercaba lentamente a un punto donde cada decisión tendría consecuencias más grandes que antes, donde los errores no podrían corregirse con la misma facilidad, donde el margen de adaptación comenzaría a reducirse. Y en ese punto, la historia siempre acelera, porque cuando el equilibrio se vuelve demasiado frágil, basta un solo cambio para alterarlo todo. El imperio seguía en pie, pero ya no avanzaba. Había alcanzado un punto en el que cada paso hacia adelante requería un esfuerzo desproporcionado, y cada intento de expansión abría nuevas grietas en su interior. No era debilidad evidente, era algo más peligroso. Era saturación. El sistema sasánida, perfeccionado durante generaciones, comenzaba a enfrentarse a sus propios límites. Había sido diseñado para controlar, para organizar, para imponer orden sobre vastos territorios. Pero ahora debía sostener ese orden en un mundo que cambiaba más rápido de lo que podía adaptarse. Y en ese desajuste nacían los problemas. Las tensiones sociales, que durante años se habían acumulado de forma silenciosa, comenzaron a hacerse más visibles. No como rebeliones inmediatas, sino como fracturas en la confianza. Los campesinos, base del imperio, soportaban una carga creciente. Los impuestos no eran simplemente una obligación,
Se habían convertido en una presión constante necesaria para sostener ejércitos, campañas, administración, pero cada vez más difícil de soportar. En las ciudades el comercio continuaba, pero ya no con la misma fluidez. Las rutas, afectadas por conflictos constantes, se volvían inestables. Y cuando el comercio se debilita, el imperio siente el impacto. Pero el problema más profundo no estaba en la economía, estaba en la estructura misma del poder. El equilibrio entre el rey, el clero y la nobleza comenzaba a tensarse de manera peligrosa. Cada uno de estos pilares tenía su propia visión, sus propios intereses. Y mantenerlos alineados requería una habilidad que no todos los gobernantes poseían. El clero, fortalecido durante generaciones, no estaba dispuesto a ceder influencia. Para ellos, el orden del imperio era inseparable del orden religioso. Cualquier cambio, cualquier apertura, podía interpretarse como una amenaza. La nobleza, por su parte, nunca había olvidado su antigua autonomía. Aunque sometidos, siempre observaban, siempre esperaban. Y en momentos de debilidad central, su ambición podía reactivarse con rapidez. El rey se encontraba en medio, intentando mantener un equilibrio que cada vez era más difícil de sostener. Mientras tanto, en el exterior, el mundo no daba tregua. Roma, aunque debilitada en algunos aspectos, seguía siendo un adversario constante. Pero ahora no estaba sola en el escenario. Nuevas fuerzas comenzaban a surgir en diferentes regiones. Movimientos de pueblos, cambios en las dinámicas de poder, nuevas amenazas que no seguían las reglas tradicionales de la guerra. El imperio sasánida ya no podía concentrarse en un solo enemigo. Debía responder a múltiples frentes. Y eso dispersa. El ejército, aunque disciplinado y experimentado, no era infinito. Cada campaña requería recursos, hombres, tiempo. Y cuando esos recursos se distribuyen en demasiadas direcciones, la capacidad de respuesta se reduce. Pero incluso así, el imperio resistía, porque aún tenía algo que muchos otros habían perdido antes de caer. Memoria. Memoria de cómo había sido construido. Memoria de las crisis superadas. Memoria de la disciplina que había transformado el caos en orden. Y esa memoria le permitía seguir adelante. Pero la memoria también puede ser una carga, porque a veces impide ver que el presente ya no es el pasado, que las soluciones antiguas no siempre funcionan en nuevos contextos. Y en ese error, muchos imperios han caído. Mientras tanto, algo comenzaba a gestarse en los márgenes del mundo conocido. No era un imperio, no aún. Era una transformación más profunda. En las tierras áridas del sur, lejos de las grandes capitales, lejos de las estructuras complejas de Persia y Roma, nuevas ideas comenzaban a tomar forma. Nuevas formas de organización, nuevas creencias, nuevas energías que aún no habían impactado directamente al imperio sasánida. Pero lo harían. Con el tiempo, porque la historia nunca permanece contenida en un solo lugar. Se expande, se filtra, llega incluso a los imperios más fuertes. El imperio sasánida, en ese momento, aún no percibía claramente esa amenaza futura. Sus preocupaciones eran otras: mantener el equilibrio interno, resistir en las fronteras, sostener una estructura cada vez más exigente. Pero en esa concentración en el presente, el futuro comenzaba a acercarse, lentamente, silenciosamente, inevitablemente, y cuando finalmente se manifestara, el imperio tendría que enfrentarse no solo a un enemigo externo, sino a todas las tensiones internas que había acumulado durante generaciones. Porque en ese punto ya no bastaría con resistir, habría que transformarse o caer. El imperio aún no había caído, pero ya no era el mismo. Había entrado en una etapa distinta, casi imperceptible al principio,
donde las decisiones ya no definían expansión o gloria, sino supervivencia. Cada elección, cada decreto, cada campaña, estaba impregnada de una urgencia silenciosa. No era evidente para todos, pero estaba allí, en el aire, en las miradas, en la forma en que el poder comenzaba a ejercerse. Los reyes que ahora ocupaban el trono no heredaban un imperio en ascenso, sino una estructura que exigía ser sostenida con precisión constante. No podían permitirse errores. Y sin embargo, los errores comenzaban a aparecer. No siempre grandes, no siempre visibles, pero acumulativos. El equilibrio entre el clero, la nobleza y la autoridad real continuaba deteriorándose lentamente. Lo que antes había sido una relación funcional, ahora se convertía en una tensión permanente. Cada grupo defendía su espacio, su influencia, su visión del orden, y el rey debía contenerlos a todos. Pero contener no es lo mismo que unir. Mientras tanto, el peso sobre la población aumentaba. Los campesinos, base silenciosa del imperio, soportaban cargas cada vez más difíciles. No solo impuestos, sino también obligaciones militares, trabajos forzados, exigencias que crecían a medida que el imperio intentaba sostener su estructura. Y aunque no había una rebelión inmediata, el descontento comenzaba a tomar forma. No como gritos, sino como desgaste. Un cansancio profundo, acumulado, que no desaparece fácilmente. En las ciudades la situación no era mucho más estable. El comercio continuaba, pero ya no con la misma seguridad. Las rutas, afectadas por conflictos constantes, se volvían impredecibles. Y en un imperio que dependía del intercambio, cualquier interrupción tenía consecuencias. Pero el problema más peligroso no era económico, era estructural. El imperio sasánida había sido diseñado para un mundo que ya no existía. Un mundo de grandes potencias enfrentadas, de fronteras relativamente estables, de guerras definidas. Ese mundo estaba cambiando, y el imperio comenzaba a quedarse atrás. En el oeste, Roma ya no era simplemente un rival. Se había transformado profundamente. El Imperio Romano de Oriente, más tarde conocido como Bizancio, desarrollaba una capacidad de resistencia que desafiaba cualquier intento de dominio definitivo. Su estructura administrativa, su adaptación constante, su habilidad para negociar y resistir, lo convertían en un enemigo persistente. No fácil de derrotar. Las guerras continuaban, pero ya no ofrecían resultados claros. Años de conflicto que no resolvían nada, que solo consumían recursos, hombres, energía. Era una lucha sin final visible. Y cada año que pasaba, ambos imperios se debilitaban. Pero mientras Persia y Roma se desgastaban mutuamente, algo más comenzaba a tomar forma en los márgenes. Algo distinto, algo que no seguía las reglas conocidas. En las vastas regiones al sur, en las tierras áridas donde los imperios no habían logrado imponer su control total, nuevas dinámicas comenzaban a surgir. No eran visibles aún como una amenaza directa, pero estaban creciendo, organizándose, transformándose. Y mientras eso ocurría, el imperio sasánida seguía mirando hacia sus enemigos tradicionales, sin percibir completamente el cambio que se acercaba. Dentro del imperio, las tensiones religiosas también continuaban. El zoroastrismo seguía siendo el eje del orden, pero esa centralidad se volvía cada vez más rígida. Las diferencias no eran absorbidas, eran contenidas, y esa contención generaba presión. Las comunidades cristianas, judías y otras creencias continuaban existiendo, pero bajo vigilancia constante. No eran destruidas completamente, pero tampoco integradas de forma plena. Era un equilibrio inestable, y los equilibrios inestables no duran para siempre. A pesar de todo, el imperio seguía en pie, seguía funcionando, seguía resistiendo.
pero ya no avanzaba con seguridad. Cada paso requería más esfuerzo. Cada decisión tenía más consecuencias. Cada error era más difícil de corregir. Y en ese estado, el tiempo se vuelve enemigo, porque mientras el imperio lucha por mantenerse, el mundo alrededor sigue cambiando, sin detenerse, sin esperar. El imperio sasánida aún tenía fuerza, aún tenía historia, aún tenía identidad, pero comenzaba a acercarse a un punto crítico. Un punto donde el pasado ya no sería suficiente para sostener el presente. Un punto donde la adaptación dejaría de ser una opción y se convertiría en una necesidad absoluta. Porque más allá del horizonte, lo que se acercaba no era una guerra más. No era un enemigo conocido. Era algo distinto. Algo que cambiaría no solo el destino del imperio, sino el equilibrio de todo el mundo conocido. El cambio ya no era una posibilidad lejana. Era una presencia. Invisible aún para muchos, pero cada vez más cercana, como una tormenta que se forma en el horizonte, mientras el aire comienza a volverse más denso, más pesado, más difícil de ignorar. El imperio sasánida seguía enfrentando sus desafíos habituales. Roma, las fronteras orientales, las tensiones internas, todo continuaba en movimiento constante. Pero ahora, por primera vez en generaciones, esos problemas ya no eran los únicos. Había algo más, algo que no respondía a las reglas del pasado. En las vastas extensiones de Arabia, lejos de las grandes ciudades imperiales, un proceso silencioso comenzaba a tomar forma. No era un ejército, no era una invasión, era una transformación. Las tribus árabes, durante siglos divididas, fragmentadas, guiadas por alianzas cambiantes y conflictos internos, comenzaban a encontrar a algo que nunca antes habían tenido de manera tan profunda. Unidad, no impuesta, no forzada, sino nacida de una idea, una creencia, un mensaje que comenzaba a expandirse con una fuerza inesperada. Al principio, el imperio sasánida no lo percibió como una amenaza. ¿Cómo podría hacerlo? Había enfrentado imperios organizados, ejércitos disciplinados, estructuras complejas. Lo que surgía en Arabia no encajaba en ninguno de esos modelos. Parecía pequeño, lejano, irrelevante. Pero la historia rara vez anuncia sus momentos decisivos con claridad. Mientras Persia y Roma continuaban desgastándose en sus conflictos interminables, ese nuevo movimiento crecía. No con la lentitud de las estructuras tradicionales, sino con una velocidad alimentada por convicción. Y la convicción es difícil de detener. Dentro del imperio sasánida, las tensiones seguían acumulándose. El sistema seguía funcionando, pero cada vez con más esfuerzo. Las decisiones requerían más control, más vigilancia, más imposición. El equilibrio se mantenía, pero con dificultad creciente. Los campesinos seguían sosteniendo la base económica, pero su carga no disminuía. Las ciudades continuaban activas, pero la estabilidad dependía de factores cada vez más inestables. El ejército seguía siendo fuerte, pero debía dividirse en múltiples frentes. Todo funcionaba, pero nada era sencillo, y en ese contexto, el liderazgo se volvía aún más crucial. Los reyes que ocupaban el trono en esta etapa no eran necesariamente débiles, pero tampoco eran figuras capaces de redefinir el imperio por completo. Gobernaban, administraban, respondían, pero rara vez transformaban. Y el momento exigía transformación. No solo ajustes, no solo continuidad, algo más profundo. Pero ese cambio no llegaba. Y mientras tanto, el mundo seguía avanzando. Las primeras señales del nuevo poder que emergía en Arabia comenzaron a manifestarse en las fronteras. No como invasiones masivas, sino como movimientos distintos, más coordinados, más decididos. No eran incursiones comunes,
había algo diferente, una energía, una dirección. El imperio sasánida comenzó a percibirlo, pero tarde, porque cuando finalmente entendió que no se trataba de un fenómeno aislado, sino de una fuerza en crecimiento, esa fuerza ya había avanzado más de lo esperado. Las primeras confrontaciones fueron desconcertantes. No seguían los patrones habituales. El enemigo no se comportaba como los anteriores. No respondía igual. No se desorganizaba de la misma manera. Había una cohesión que no provenía de estructuras complejas, sino de algo más difícil de quebrar. Creencia, convicción. Y eso cambiaba todo. El imperio sasánida, acostumbrado a guerras entre estados organizados, se encontró frente a una dinámica distinta, una fuerza que no dependía completamente de jerarquías tradicionales, sino de una motivación compartida que atravesaba a todos sus miembros. Era un desafío nuevo, y el imperio no estaba preparado, no completamente. Mientras tanto, en el interior, las tensiones acumuladas durante generaciones comenzaban a influir en la capacidad de respuesta. No era que el imperio fuera débil, pero estaba cansado, cargado, complejo. Y en momentos críticos, esa complejidad puede convertirse en un obstáculo. Las decisiones tardaban. Las respuestas no siempre eran coordinadas. Las prioridades competían entre sí. Y en ese espacio de incertidumbre, el nuevo enemigo avanzaba, no de forma imparable, pero sí constante. El imperio sasánida aún tenía recursos, aún tenía ejército, aún tenía historia, pero por primera vez en mucho tiempo se enfrentaba a algo que no podía resolver con las herramientas que siempre había utilizado. Porque no era solo una guerra, era un cambio de era. Y en ese cambio, muchos imperios han caído sin comprender completamente por qué. El imperio sasánida estaba entrando en ese momento, ese punto donde la historia deja de ser continuidad y se convierte en ruptura, donde lo que fue construido durante siglos puede comenzar a desmoronarse en cuestión de años, y donde la verdadera batalla ya no es solo por territorio, sino por la supervivencia misma del imperio. El momento había llegado, no como una explosión repentina, sino como la culminación de todo lo que se había acumulado durante generaciones. Las tensiones internas, el desgaste constante, los errores pequeños que nunca fueron corregidos, todo convergía ahora en un punto del que no había retorno fácil. El imperio sasánida aún estaba en pie, pero ya no controlaba el ritmo de la historia. Las primeras derrotas frente a las fuerzas árabes no fueron vistas como un colapso. Fueron interpretadas como reveses temporales, como tantos otros que el imperio había superado en el pasado. Después de todo, Persia había resistido a Roma, a invasiones, a crisis internas. ¿Por qué sería diferente esta vez? Pero lo era. Las batallas comenzaban a revelar una verdad incómoda. El enemigo no se debilitaba, no retrocedía como se esperaba, no respondía a la presión de la misma manera. Había algo en su forma de luchar que desconcertaba a los comandantes sasánidas. No era solo estrategia, no era solo número, era una cohesión que parecía inquebrantable, y eso alteraba todo. Las fuerzas persas, aunque experimentadas, no siempre lograban coordinarse con la misma eficacia. Las decisiones tardaban, los refuerzos no llegaban a tiempo, las prioridades se dispersaban entre múltiples frentes. Y en ese desfase, las derrotas comenzaron a acumularse. No eran derrotas absolutas, pero eran constantes, y cada una debilitaba no solo al ejército, sino a la percepción de invulnerabilidad que había sostenido al imperio durante siglos. Las provincias más cercanas a las fronteras comenzaron a sentir el impacto primero. Ciudades que habían sido seguras durante generaciones
ahora se encontraban expuestas. Algunas resistían, otras caían, y cada caída enviaba un mensaje. El imperio ya no podía protegerlo todo. Mientras tanto, en el centro del poder, la situación se volvía cada vez más tensa. El trono no ofrecía estabilidad. Los cambios de liderazgo se volvían más frecuentes, más caóticos. Intrigas, disputas, decisiones apresuradas. El poder comenzaba a fragmentarse en el momento en que más unidad se necesitaba. Y sin unidad, el imperio no podía responder con eficacia. Los nobles observaban. Algunos intentaban mantener el orden. Otros comenzaban a priorizar su propia supervivencia. El clero, firme en su posición, intentaba sostener la estructura ideológica, pero incluso eso comenzaba a mostrar límites frente a una crisis que no podía resolverse solo con fe. El sistema seguía funcionando, pero ya no como un todo. Era como si cada parte operara por separado, sin la cohesión que alguna vez lo definió. Y mientras eso ocurría, el enemigo avanzaba. Las grandes batallas comenzaron a definir el destino del imperio. Enfrentamientos donde ya no bastaba con resistir, donde la derrota significaba algo más que la pérdida de territorio. Significaba el colapso de la capacidad de respuesta. El imperio sasánida luchó. No se rindió fácilmente. Cada ciudad defendida, cada ejército movilizado, cada intento de reorganización mostraba que aún había voluntad de resistir. Pero la voluntad no siempre es suficiente. Cuando la estructura falla, cuando el equilibrio se rompe, cuando las decisiones llegan tarde, incluso los imperios más grandes comienzan a ceder. Y eso fue lo que ocurrió. No en un solo día, no en una sola batalla, sino en una serie de momentos donde cada pérdida hacía más difícil la siguiente defensa. Las rutas se interrumpieron. La comunicación se volvió ineficiente. La confianza se debilitó. Y poco a poco, el imperio comenzó a desmoronarse. Pero incluso en ese proceso, no todo desapareció de inmediato. Había resistencia. Había intentos de recuperación. Había líderes que intentaban reconstruir lo que se estaba perdiendo. Pero el ritmo del cambio era demasiado rápido. Y el imperio sasánida, construido para durar siglos, se encontraba enfrentando una transformación que avanzaba en años. El mundo que lo había sostenido ya no existía. Las reglas habían cambiado. Y el imperio no logró cambiar con ellas a tiempo. Aún así, su historia no terminaba en ese instante, porque incluso en la caída, un imperio deja huellas, y esas huellas aún estaban por definirse. El final no llegó con un solo golpe. No hubo un instante único en el que el imperio sasánida desapareciera por completo. Fue más lento, más complejo, más humano. Un proceso donde cada pérdida, cada retirada, cada intento fallido de reorganización fue despojando al imperio de lo que había sido. Hasta que lo que quedaba ya no era suficiente. Las grandes ciudades, aquellas que habían sido centros de poder, de cultura, de comercio, comenzaron a caer una tras otra. No todas con violencia absoluta. Algunas resistieron hasta el límite. Otras, comprendiendo la imposibilidad de sostenerse solas, cedieron. No por cobardía, por realidad. El enemigo no solo avanzaba, se establecía. Y eso cambiaba todo. Porque conquistar es una cosa, sustituir un sistema es otra. Las estructuras sasánidas, que durante siglos habían sostenido el imperio, comenzaron a desintegrarse. No de inmediato, pero sí de forma irreversible. La administración dejó de funcionar con coherencia. Las rutas se fragmentaron. El flujo de recursos se interrumpió. Y sin recursos, el poder no puede sostenerse. El último rey, Yazdegerd III, heredó no un imperio en crisis, sino un imperio en caída. Su figura joven y rodeada de incertidumbre representaba más una esperanza que una solución.
Intentó resistir, intentó reorganizar, intentó mantener viva la idea de Persia como unidad. Pero ya era demasiado tarde. Las derrotas se acumulaban, las alianzas no eran suficientes, los recursos escaseaban, y cada intento de recuperación se enfrentaba a una realidad implacable. El sistema que debía sostenerlo ya no existía como antes. Yazdegerd no gobernaba un imperio, perseguía su sombra, se movía de un lugar a otro, buscando apoyo, intentando reconstruir lo que se desmoronaba a su alrededor. Pero cada paso era más difícil que el anterior, cada refugio más incierto. El imperio no había desaparecido por completo, pero ya no podía actuar como uno. Y en ese estado, la caída se vuelve inevitable. Las últimas resistencias fueron más simbólicas que estratégicas. No podían revertir el curso de los acontecimientos, solo retrasarlo, solo mantener, por un tiempo más, la ilusión de que aún había algo que salvar. Pero el tiempo ya no estaba de su lado. Cuando finalmente Yazdegerd fue asesinado, lejos de la grandeza de las antiguas capitales, lejos de los centros de poder que habían definido al imperio, no fue solo la muerte de un rey. Fue el final de una era. El imperio sasánida, como entidad política, dejó de existir. Pero su desaparición no significó el vacío. El mundo no se detiene cuando un imperio cae. Se transforma. Las estructuras que habían sido destruidas comenzaron a ser reemplazadas por nuevas formas de organización. Las tierras que una vez estuvieron bajo el control sasánida pasaron a integrarse en un nuevo orden, uno que traía consigo una visión distinta, una energía distinta. Pero las huellas del imperio no desaparecieron, persistieron, en las ciudades, en las tradiciones, en la cultura, en la forma en que el poder había sido entendido, administrado, construido. El imperio sasánida no fue olvidado. Se convirtió en base, en referencia, en legado. Sus sistemas administrativos influirían en quienes vinieron después. Su cultura continuaría viva en nuevas formas. Su identidad, aunque transformada, no desaparecería por completo. Porque los imperios no mueren del todo. Se disuelven, se transforman, se integran en lo que viene después. Y así, lo que había comenzado con Ardashir, con una visión, con un deseo de restaurar la grandeza perdida, terminaba no en la nada, sino en algo distinto. El fuego que había ardido durante siglos no se extinguió completamente. Cambió de forma. Y en ese cambio, el imperio sasánida dejó de ser un poder visible, para convertirse en parte invisible de la historia que continuaba avanzando. El silencio que siguió no fue vacío, fue transformación. Las tierras que durante siglos habían estado bajo el dominio del imperio sasánida no quedaron abandonadas ni sumidas en la oscuridad. Al contrario, comenzaron a integrarse en una nueva realidad que avanzaba con una energía distinta, una lógica diferente, pero que, sin saberlo completamente, heredaba mucho más de lo que aparentaba. Porque los imperios no desaparecen sin dejar rastros. Y Persia había dejado huellas profundas. Las nuevas autoridades que ocuparon los territorios no encontraron un vacío, sino una estructura. Caminos que conectaban regiones lejanas, sistemas administrativos que organizaban la recaudación, ciudades que funcionaban como centros de comercio y cultura. Todo eso no se destruyó. Se adaptó. El nuevo orden absorbió, consciente o inconscientemente, muchos de los elementos que habían definido al imperio anterior. La administración, la organización territorial, incluso ciertas prácticas culturales, todo continuó, aunque bajo un nuevo significado. Era un cambio, pero también una continuidad. Las antiguas élites no desaparecieron por completo. Algunas resistieron, otras se adaptaron,
comprendieron que la supervivencia no siempre está en la oposición, sino en la transformación. Y así muchos de ellos encontraron su lugar dentro del nuevo sistema. No como gobernantes absolutos, pero tampoco como figuras olvidadas. El pueblo, por su parte, vivió el cambio de forma más directa. Las estructuras que definían su vida cotidiana se modificaron. Nuevas leyes, nuevas formas de organización, nuevas creencias que comenzaban a ocupar el espacio que antes había pertenecido al zoroastrismo. Y sin embargo, las tradiciones no desaparecieron de inmediato. Persistieron en lo cotidiano, en las costumbres, en la forma de hablar, de vivir, de entender el mundo. El fuego sagrado, que había sido símbolo del orden sasánida, ya no ocupaba el centro del poder. Pero no se extinguió completamente. Sobrevivió en rincones, en memorias, en prácticas que resistían el paso del tiempo. Porque la identidad no se borra fácilmente. Las ciudades que habían sido testigos del ascenso y la caída del imperio continuaron siendo espacios de vida. Sus muros ya no representaban el poder sasánida, pero seguían albergando historias, conocimientos, experiencias acumuladas durante siglos. Y en esas ciudades, el pasado y el presente comenzaron a mezclarse. No en conflicto constante, sino en una transición lenta, compleja, inevitable. El comercio, una de las bases del poder sasánida, no desapareció. Las rutas siguieron activas, conectando regiones distantes, facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas. Persia seguía siendo un puente entre mundos. Pero ahora, ese puente tenía un nuevo significado. Ya no era el centro de un imperio independiente. Era parte de una red más amplia, más conectada, más dinámica. Y en esa red su influencia continuaba, aunque de forma distinta. Mientras tanto, la memoria del imperio sasánida comenzaba a transformarse en algo más que historia. Se convertía en legado. No solo en relatos de batallas o reyes, sino en estructuras que habían demostrado su eficacia, en formas de organización que otros adoptaban, en una identidad que, aunque cambiada, seguía presente. El tiempo avanzaba, y con él, nuevas generaciones nacían en un mundo donde el imperio sasánida ya no existía como realidad política. Pero sus efectos seguían allí, en la lengua, en la cultura, en la forma en que se entendía el poder, la ley, la sociedad. Era una presencia invisible, pero real. Y así, lo que había sido un imperio se convertía en algo distinto. No en ruinas olvidadas, sino en una base sobre la cual se construían nuevas realidades. Porque la historia no elimina completamente lo anterior. Lo transforma, lo integra, lo convierte en parte de lo que viene después. Y en ese proceso, el imperio sasánida no desapareció del todo. Se disolvió en el tiempo, se mezcló con el futuro y continuó existiendo, de una manera que ya no podía verse, pero que seguía dando forma al mundo que avanzaba. El tiempo no recuerda como los hombres. No guarda fechas exactas en la piel de la tierra, ni conserva intactas las formas que una vez dominaron el mundo. En lugar de eso, transforma, suaviza los contornos, mezcla lo antiguo con lo nuevo, hasta que las fronteras entre ambos se vuelven casi invisibles. Y así ocurrió con el imperio sasánida. Lo que alguna vez fue poder absoluto, ejércitos disciplinados, reyes coronados bajo la mirada de lo divino, se convirtió con el paso de los años en memoria viva dentro de una realidad distinta. Pero esa memoria no era débil, era persistente. En los centros de conocimiento, en las tradiciones que sobrevivieron a los cambios políticos, en las prácticas administrativas que continuaban siendo útiles. El eco del imperio seguía presente. No como nostalgia, sino como fundamento. Porque lo que había sido construido durante siglos no podía simplemente desaparecer.
había moldeado la forma en que la gente pensaba, organizaba, gobernaba. Y eso trasciende a cualquier caída. Las élites que habían aprendido a gobernar bajo los sasánidas no olvidaron ese conocimiento. Lo adaptaron, lo llevaron consigo, lo integraron en nuevas estructuras. Y así, sin proclamarse herederos directos, continuaron transmitiendo una forma de entender el poder que había sido perfeccionada durante generaciones. Las ciudades siguieron siendo centros de vida, pero ya no como símbolos de un imperio específico, sino como nodos de una red más amplia, donde el conocimiento, el comercio y la cultura fluían con una intensidad nueva. Y en ese flujo, Persia no desapareció. Se transformó en puente, en conexión, en espacio donde distintas tradiciones se encontraban y se influenciaban mutuamente. El idioma, las costumbres, las formas de organización, todo evolucionaba, pero nunca desde cero. Siempre había algo que permanecía, algo que resistía incluso cuando todo parecía haber cambiado. El zoroastrismo, aunque desplazado de su posición dominante, no se extinguió completamente. Sobrevivió en comunidades, en prácticas, en memorias que se transmitían de generación en generación. Ya no era el eje del poder, pero seguía siendo parte de la identidad. Y esa identidad no podía borrarse, porque estaba arraigada más allá de las estructuras políticas. Mientras tanto, las nuevas generaciones crecían en un mundo distinto. Un mundo donde el imperio sasánida no era una realidad presente, sino un pasado que se percibía de forma fragmentada. Historias, relatos, símbolos que sobrevivían en distintas formas, pero incluso fragmentado. Ese pasado tenía peso, porque ofrecía referencia, ofrecía un punto de comparación, una idea de lo que había sido posible. Y en ese sentido, el imperio seguía vivo, no como estructura, sino como influencia. A lo largo del tiempo, los recuerdos de los grandes reyes, de las batallas contra Roma, de la organización del Estado, comenzaron a integrarse en narrativas más amplias. Ya no eran solo historia, eran parte de una identidad en construcción, una identidad que no rechazaba el cambio, pero tampoco olvidaba sus raíces. Y así, lo que había sido un imperio comenzó a ocupar un lugar distinto en el tiempo. No como un final, sino como una etapa, una fase en un proceso más largo, más complejo, donde cada transformación se construye sobre lo anterior. El imperio sasánida había caído, pero su esencia se había dispersado, y en esa dispersión había encontrado una nueva forma de existir, porque el poder desaparece. Las estructuras cambian, los nombres se olvidan, pero las ideas, las formas de entender el mundo, eso permanece y continúa moldeando el futuro, incluso cuando ya no se reconoce su origen. Así, en silencio, sin proclamaciones ni coronas, el imperio sasánida seguía avanzando, no como imperio, sino como parte del tiempo mismo. El tiempo avanzó, siempre lo hace, sin detenerse ante imperios, sin inclinarse ante coronas, sin recordar quién fue invencible y quién no. Y en ese flujo constante, lo que alguna vez fue el imperio sasánida dejó de ser presente, dejó de ser poder visible, pero nunca dejó de ser parte de la historia que siguió escribiéndose. Porque ningún imperio termina realmente en el momento de su caída. Termina cuando deja de influir. Y Persia no dejó de hacerlo. Las generaciones pasaron, los nombres cambiaron, las estructuras se transformaron. Pero en lo profundo, en aquello que no siempre se ve, algo permanecía intacto. Una forma de entender el orden. Una visión del poder no solo como dominio, sino como responsabilidad. Una relación entre lo humano y lo divino que había marcado durante siglos la forma en que el mundo se organizaba en esas tierras. El imperio sasánida
había sido más que un conjunto de territorios. Había sido una idea. Y las ideas no desaparecen con la derrota. Se adaptan, se ocultan, a veces esperan. En los relatos que comenzaron a transmitirse, el pasado no era contado como simple memoria. Era reinterpretado. Los antiguos reyes no eran solo figuras históricas. Se convertían en símbolos, en ejemplos, en advertencias. Ardashir, el fundador, no era recordado solo por su victoria, sino por su visión. Shapur, el conquistador, no solo por sus triunfos, sino por la grandeza que había llevado al imperio a su punto más alto. Incluso la caída no era vista únicamente como fracaso, sino como lección. Porque en cada imperio que cae, hay una historia que enseña. Y esa enseñanza permanece. Las nuevas civilizaciones que surgieron sobre esas tierras no comenzaron desde cero. Absorbieron, transformaron, reconstruyeron. Y en ese proceso, muchas de las bases sasánidas continuaron vivas, aunque ya no fueran reconocidas como tales. La administración, la organización del territorio, las rutas comerciales, la relación entre poder y legitimidad. Todo eso había sido moldeado durante siglos, y no podía simplemente desaparecer. Así, el imperio sasánida dejó de ser una entidad política, pero se convirtió en una influencia constante, en una capa invisible de la historia, en algo que, aunque no se nombraba, seguía presente en cada decisión, en cada estructura, en cada intento de construir orden en un mundo que nunca deja de cambiar. El fuego, aquel símbolo central, no ardía ya en los mismos templos con el mismo poder, pero tampoco se extinguió. Cambió de lugar, de forma, de significado, como el propio imperio. Y en ese cambio encontró una nueva manera de existir, no como dominación, sino como legado. Porque al final, eso es lo que queda. No las conquistas, no las batallas, no las coronas, sino lo que un imperio deja en el mundo después de desaparecer. Y el imperio sasánida dejó mucho más que ruinas. Dejó una forma de entender la grandeza, una forma de construir poder, una forma de resistir el paso del tiempo, incluso cuando todo parecía perdido. Así su historia no terminó con la muerte de su último rey, ni con la caída de sus ciudades, ni con el fin de su nombre. Continuó en silencio, en transformación, en cada fragmento del mundo que heredó algo de su existencia. Porque la historia no es una línea que se rompe, es un tejido. Y el imperio sasánida nunca dejó de formar parte de él.